Este video quería usarlo básicamente para complementar un poco dos stories que he estado subiendo estos últimos días. El primero, si se habrán dado cuenta, hace un par de horas subí una noticia de que el PE ratio, del forward looking PE ratio, se ha disparado a altos desde hace 20 años, es decir, está en lo máximo que ha estado en las últimas 2 décadas. Y hoy subí una historia sobre que la velocidad del dinero ha caído drásticamente desde que empezó la pandemia. Entonces, aquí hay bastantes cosas que descomponer. Quisiera primero empezar hablando sobre por qué es preocupante esta historia de que el PE ratio está en su máximo en las últimas 2 décadas y por qué nosotros tenemos que, por lo menos desde 1960, la velocidad del dinero ha caído a puntos drásticos. Primero, ¿qué es el PE ratio? Normalmente cuando uno está haciendo valoraciones de empresas, y creo que si han estado siguiendo ya sea mi canal de YouTube o han estado siguiendo esta página de Instagram, una de las cosas que uno debe tener en consideración es que la manera más objetiva de calcular el valor de una empresa es básicamente calculando el valor presente del flujo de caja libre de la empresa. Ahora, eso obviamente es un procedimiento que puede tomar tiempo, hay que hacer bastante análisis, hay que leer bastante sobre las empresas, hay que tener muchísimos parámetros, así que muchas personas utilizan el método de valoración relativa, que es básicamente comparar diferentes parámetros. A veces usan uno que es muy común, que es el EV to EBITDA ratio, es decir, calcular cuánto está el enterprise value, que es el valor de mercado más la deuda menos el efectivo de una empresa. Básicamente es el valor de los activos, el valor de mercado de los activos sobre el EBITDA. Si por ejemplo yo tengo una empresa que cotiza a 10 veces EBITDA versus una empresa que cotiza a 15 veces EBITDA, básicamente yo puedo decir que esa empresa básicamente tiene un valor de mercado superior a la otra. Entonces puedo usar esos números de referencia. Si por ejemplo yo digo que el promedio de un mercado es 15 veces EBITDA y yo tengo una empresa que está valorada a 20 veces EBITDA, yo puedo hacer dos conclusiones. La primera, si es una empresa que tiene, digamos, algo único, algo muy interesante que pueda, digamos, sustentar que esta es una empresa que se esté cotizando por encima de lo que se está cotizando el resto de las empresas promedio del mercado, yo puedo decir, perfecto, esta es una empresa muy buena, es una empresa que el mercado valora mucho más que el promedio. O también podría decir, esta es una empresa que está sobrevalorada, es decir, esta es una empresa que no tiene nada que lo diferencia de las demás, esta es una empresa que no necesariamente es buena, entonces está sobrevalorada. Entonces el Relative Valuation tiene la gran ventaja de que es rápido, no es el más objetivo, porque ya que estamos hablando de promedios, evidentemente los promedios pueden fallar. O sea, yo puedo agarrar toda una industria y toda la industria puede estar sobrevalorada o puede estar por debajo de la valoración correcta, así que nunca es bueno utilizar los promedios, no es objetivo. Muchas veces nosotros vemos circunstancias en las que la valoración de una empresa no se puede hacer correctamente, ya sea porque, por ejemplo, las ganancias son un número negativo. Entonces, si por ejemplo yo tengo un flujo de caja negativo, como es el caso de Tesla, yo estuve hablando de esto hace un par de videos, entonces es un poco difícil hacer los cálculos. Entonces aquí es donde precisamente radica el problema que tengo con utilizar el forward PE. PE ratio es básicamente prices over earnings. Cuánto está el precio de la acción sobre cuánto fue lo que dejó en ganancias esa empresa en ese determinado periodo. Si ese número es negativo, entonces el PE ratio va a salir negativo, no tiene sentido. Entonces aquí hay dos soluciones para esto y aquí es donde empiezan lo que yo llamo las acrobacias financieras. Si tú empiezas a utilizar la lógica y decir, bueno, es que este año ha sido malo, este año no necesariamente refleja el promedio, lo más correcto sería decir que esta empresa, que puede ser que está relativamente estable o puede ser que se comporta de una manera que no es la típica en este momento, yo puedo utilizar la data histórica, eso es lo que se llama un trailing PE. Yo uso el precio actual, pero uso las ganancias del último periodo o del promedio de los últimos 5 años, pero básicamente uso data histórica, eso es lo que llamamos un trailing PE ratio. Ahora, lo que están haciendo, o por lo menos el indicador que yo estoy mostrando, es el forward PE. ¿Qué es el forward PE? Es cuando yo estoy diciendo, bueno, esta empresa está en un crecimiento o está, digamos, en un proceso en el que las ganancias actuales o las ganancias del pasado no son la mejor manera de valorar a esta empresa. Un argumento total y completamente subjetivo que se pudiese sustentar, pero que evidentemente no hay manera digamos, objetiva de verlo, porque estamos hablando de parámetros que al final son inventados. O sea, por más buenos, más consistentes, más científicos que traten de ser mis guesses sobre el futuro, van a quedarse siendo estimaciones. Entonces ahí es donde está el problema de usar un forward PE. Si te están dando cuenta, el forward PE alto que estamos viendo en el mercado es que actualmente los inversionistas están pricing in, es decir, están cotizando a valor presente en ese precio
de la acción, el crecimiento futuro que pudiesen o no tener las empresas. Evidentemente, si se está cotizando alto, significa que el mercado está valorando que va a haber un alto crecimiento, que no es necesariamente cierto. Y aquí es donde viene el segundo factor del que quería hablar, que es el tema de la política monetaria. Evidentemente, como medida de expansión, lo que ha hecho la política monetaria de Estados Unidos es incrementar la oferta del dinero, o lo que le llaman el money supply. Al aumentar el money supply pasan diferentes cosas, pero la más importante es que al aumentar la cantidad de dinero o hacer dinero disponible, eso hace que se bajen las tasas, y entonces un inversionista dice: para mí es más barato pedir prestado, o yo puedo sacarle un mayor rendimiento a una inversión versus si la ahorro. Lo mismo hace un consumidor. En vez de decir: oye, voy a ahorrar el dinero, al tener una tasa más baja, lo que yo hago es que agarro ese dinero y lo consumo. Pero ha pasado algo bastante curioso, y aquí es donde nos vamos al concepto de la velocidad del dinero. Una cosa es la cantidad de dinero que existe en la economía, y la otra es por cuántas manos pasa ese mismo dólar. Un ejemplo totalmente sencillo. Digamos que yo tengo una economía muy simple en la que yo tengo $1. Si yo tengo diferentes productos en la economía, no necesariamente yo necesito dólares para cada una de esas actividades. Si, por ejemplo, y en este ejemplo muy sobresimplificado, digamos que yo compro un café por $1, que la persona que recibió el dólar de ese café va y compra una limonada por $1, y que esa persona que recibió el dólar de la limonada va y paga por clases de esquí, paga por lo que sea. Ese mismo dólar pasó por 3 personas. En ese caso, nosotros tendríamos una velocidad del dinero equivalente a 3. Entonces, la pregunta es: ¿cómo nosotros podríamos determinar cuánto es la velocidad del dinero? La fórmula es realmente muy sencilla. Nosotros, por un lado, sabemos que nosotros tenemos el GDP nominal, es decir, el Producto Interno Bruto nominal, que es el Producto Interno Real por el nivel de precio de la economía. Y del otro lado, para poder pagar por toda esa parte, que es lo que nosotros llamamos el consumo, tiene que haber entonces cómo pagamos ese consumo, la parte digamos, del ingreso. Entonces nosotros lo que hacemos es que multiplicamos la oferta monetaria, que es físicamente cuántos dólares tenemos, y por físicamente lo que quiero decir es cuánta cantidad hay. Hay un tema de que, por ejemplo, hay los billetes, hay las monedas, hay las cuentas que nosotros tenemos en los bancos, todas las transacciones electrónicas, los cheques, digamos que tenemos el dinero en money markets. O sea, hay diferentes medidas de efectivo, hay instrumentos que no son necesariamente tan líquidos, pero esa es la cantidad de dinero, y lo multiplicamos por la velocidad. Es una identidad. La multiplicación de la velocidad del dinero por la cantidad del dinero equivale a el Producto Interno Bruto nominal de la economía, y tiene sentido. Es, si yo tengo un Producto Interno Bruto y esa es la cantidad de gasto y de consumo que hay en la economía, ¿cuánto dinero necesito en cantidad? Depende de cuántas veces va a rotar o por cuántas personas va a pasar. Si yo simplemente despejo en esa fórmula y yo simplemente tengo arriba Producto Interno Bruto nominal entre la cantidad de dinero que yo tengo, ahí yo saco la velocidad del dinero. Digo por cuántas personas ha pasado $1. O sea, eso es básicamente lo que quiere decir. Nosotros ahorita estamos viendo que evidentemente cuando hay una recesión cae un poco la velocidad del dinero, pero nunca hemos estado viendo en momentos como ahora donde la velocidad del dinero ha caído drásticamente. Pero es algo que es perfectamente consistente con lo que está pasando. Hay un alto grado de incertidumbre que va a pasar. Tenemos que tomar en consideración que por lo menos en Estados Unidos es un año de elección. Entonces sumemos todas las cosas que han pasado. Es un año de elección, es un año de bastante inestabilidad política, es un año donde tuvimos una pandemia a nivel mundial. Entonces las personas están muy aprensivas. Hace un par de meses reporté una noticia de Bloomberg que decía que estamos en un récord histórico de ahorro, cosa que no es que necesariamente sea inconsistente, pero si tienes las tasas relativamente bajas, eso significa que el retorno del ahorro es bajo. Pero aún con todo y eso, las personas están prefiriendo ahorrar en vez de gastar. Psicológicamente tiene sentido. Si tú no sabes cuándo va a ser tu próximo ingreso, no sabes cuándo se va a reactivar la economía, tú vas a tratar de ahorrar la mayor cantidad de plata posible y tratar de estirarlo. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar es que si tú tienes la velocidad del dinero en el piso, pese a que se ha disparado el money supply y están imprimiendo dineros en concepto de que no necesariamente están imprimiendo billetes, pero que están teniendo una política monetaria expansiva, el tema es, ok, si se te disparó si se te cayó la velocidad del dinero, pero se ha disparado la cantidad de oferta del dinero, esa oferta del dinero es lo que está explicando el aumento en el forward PE. Entonces, estemos muy claros.
es inflado, por lo menos el promedio de lo que estamos viendo ahorita en la bolsa de valores está siendo muy influenciado por la política monetaria de los Estados Unidos, no necesariamente porque las empresas han estado aumentando el valor. Si vemos empresa por empresa, podemos ver que algunos casos, algunas empresas han sabido aprovechar, digamos, esta dinámica de COVID y han sabido buscarle una manera muy ingeniosa de sacarle dinero, ser eficiente y poder darle valor a tanto a los accionistas como a los consumidores. Pero si estamos hablando del promedio, es muy importante tener en consideración esa métrica de la velocidad del dinero, porque en promedio, pese a que algunas empresas estén reportando que están haciendo mayores ventas, en el promedio de la economía, $1 está circulando por menos personas. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto no necesariamente está creciendo a la velocidad que nosotros estamos hablando, por lo menos en términos reales. Es decir, que debería estar creciendo en términos nominales, y eso no se traduce en una mayor producción, se traduce en inflación. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado, porque yo puedo tener un ingreso artificialmente alto y al final mostrar unos profits que se ven bastante bien, pero al final están inflados. Y entonces yo estoy pricing in en el modelo que va a haber un crecimiento que no necesariamente va a ser sostenido en el largo plazo. Si tienen alguna pregunta, obviamente lo podemos hablar por chat. Este video lo quise hacer porque muchas personas estuvieron intrigadas y se quisieron acercar, y dije, oye, una buena oportunidad para explicar un poquito conceptos macroeconómicos, pero siempre es importante mantenerse al tanto de las noticias financieras que van saliendo. Siempre tratan de usar fuentes académicas. Yo, por ejemplo, la información que les estoy dando la saqué del FED, de la base de datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y obviamente cualquier consulta que tengan me la pueden hacer, ya sea a través de la página de YouTube o a través de la página de Instagram.